Bien, Jeremías capítulo 8. Vamos a dividir este Jeremías capítulo 8 en 4 partes. 4 partes. Vamos a ir por partes. La primera parte presenta, el capítulo 7 vino como la descripción del pecado, la acusación y todo lo que Israel estaba haciendo. Y luego hoy viene el castigo que Dios va a mandar sobre el pueblo por haber desobedecido, por haber pecado. Del versículo 1 al 3. Veamos qué dice el capítulo. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Terrible castigo que viene sobre ellos. Y es que según estos versículos, la muerte ya no será lo que todavía se cree que es o se dice que es. La gente dice, pasó a mejor vida. Gracias a Dios ya está descansando cuando la persona muere. Pero en este caso, la muerte ya no será un descanso. Ya dice la Escritura que los huesos de aquellos que hayan muerto serán sacados, dice, de sus sepulcros y serán extendidos, dice, sobre la faz de la tierra y no serán más enterrados nuevamente, sino que van a aparecer ahí como algo apestoso, dice, como estiércol. Cuando usted camina por un lugar y hay, de alguna manera, ya sea perro, gato, humano, y usted sabe que hay estiércol por el olor. Y cuando en un cementerio abren una tumba y sacan huesos, uno sabe que han sacado un cadáver por el olor, a gran distancia se percibe. Entonces dice que la gente no va, los muertos no van a tener lo que se cree que el eterno descanso, van a estar ahí reposando, sino que sus huesos serán exhibidos como para vergüenza, ¿verdad? Y serán exhibidos, dice, ante la luna, ante el sol, ante las estrellas, ante toda aquella divinidad sobre la cual ellos se postraron, dice, ante toda aquella divinidad que ellos se postraron, a los que les sirvieron, ¿verdad? Vamos a decir, recuerde que antes había que la diosa aquí, que la diosa allá, que la otra diosa, todos los dioses que ellos sirvieron, ahí van a estar expuestos delante de ellos como para vergüenza, como para vergüenza. Dice ahí, los esparcirán, expuestos a la luna, al sol, al ejército del cielo, a quienes amaron y quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, ante quienes se postraron. Para los egipcios, por ejemplo, el sol era un dios, la luna era un dios, las estrellas eran dioses. Y usted cuando dice, ¿de qué signo eres tú? Porque la mayoría de nosotros sabemos a qué signo zodiacal corresponde. ¿No saben a qué signo zodiacal corresponde? ¿Qué signo eres tú? Según el calendario. ¿No te recuerdas? ¿Cómo no? ¿Qué signo eres según el calendario? Porque eso es algo que normalmente se vuelve como costumbre. Correcto. ¿Qué signo eres según te asignan? Según el calendario de sería Bristol. Capricornio. Capricornio. ¿Alguien más sabe qué signo es? Todos son unos santos aquí, nadie sabe. ¿Qué signo eres tú, Irving? No importa, pero bueno, Según el calendario. Piscis. Según el calendario, no, lo que usted cree, es lo que dice el calendario que son. Vaya, yo estoy entre las fechas del Virgo. Ahí estoy, entre las fechas que marca. Y entonces, pero vea, todo eso viene porque los hombres antes diosificaban todo. Las estrellas, les han buscado forma a las estrellas. Yo a veces me paro en el cielo a ver si es cierto dónde está la osa mayor o la osa menor, ¿verdad? Y dónde está el Géminis, porque lo ven en el cielo, la formación que hacen las estrellas.
Ahora miren, usted párese y dígame, aquella es la constelación de no sé qué, aquella, no sabemos. Pero ellos sí, y lo hacían dioses. Entonces van a ser expuestos, no van a descansar, van a estar ahí exhibidos para vergüenza de ellos mismos. Entonces dice, ya la muerte no sería lo que la gente dice, ay, yo prefiero morirme. Usted habrá oído que alguien dice, ay, ya quiero morirme, ya quiero descansar, esta enfermedad, este problema, esto me tiene ya agobiado, mejor sería morirme. Entonces ya la muerte ya no va a ser el descanso. Ahora dice que la muerte va a ser una cosa horrible, ¿verdad? Todo va a parecer tan horrible que la gente que queden vivos, aquellos que estén vivos, cuando vean eso, cuando vean lo que significa que las tumbas devuelvan los huesos, porque no va a haber una cantidad de gente abriendo tumbas, las tumbas van a devolver los huesos, se van a regar por toda la tierra, y cuando ellos vean eso, dicen, no, mejor no quiero morirme. Dice aquí el versículo, y escogerá, dice, la gente, miren, dice al revés, y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación. ¿Por qué? Porque va a ser, me imagino yo que va a ser un cuadro horrible. Imagínese usted viviera dentro de un cementerio, si en medio del cementerio hicieran una casa y ahí le tocara vivir. O sea, la gente que vive a la par de los cementerios no viven tranquilas, no viven felices, no quisieran vivir ahí. Y ahora si nos tocara vivir en medio de un montón de huesos apestosos, ¿verdad?, de cadáveres expuestos ahí, yo creo que no sería, dije, no, mejor muero yo también total muerto, supuestamente ya no voy a sentir, voy a estar ahí, pero voy a ser uno más en medio de todo, ¿verdad? La muerte ya no va a ser vista como aquel eterno descanso que antes era. Y vea que la verdad que el pecado es la separación de Dios del hombre cuando deja de estar en esta dimensión, ¿verdad? Algunos menosprecian eso, pero si la muerte es la separación de Dios, entonces no hay sufrimiento. Si con la presencia de Dios estamos sufriendo, o aquí hay algunos que no sufren, todos padecemos, todos sufrimos en la familia, sufrimos en el cuerpo, sufrimos en el trabajo, sufrimos de muchas maneras, y Dios está con nosotros. Ahora, si Dios no estuviera en este mundo, yo no me puedo imaginar cómo sería este mundo, cómo sería vivir en este planeta sin la presencia de Dios. Pero dice, mejor muerto, dice, no es bueno seguir viviendo, terrible castigo, yo voy a, pero mejor, en vez de seguir viviendo, voy a morirme porque no me sirve nada, no disfruto esto que estoy viviendo ahora. En segundo lugar, dice ahí que el mensaje que da el profeta muestra, la palabra es bien cruel, ¿vean?, la estupidez y la obstinación de este pueblo, y dice que son las que han traído sobre ellos la ruina, del versículo 4. Cuando decimos estupidez es porque estúpido es una persona que no razona bien, que no tiene el control mental correcto. Es una persona que no piensa bien, que actúa de una manera incoherente, es una persona como que no tiene responsabilidad, diría yo, de muchos de sus actos, actúa locamente, ¿verdad? Entonces dice, así, a pesar de que el pueblo era normal, tenía uso de su razón, de la razón de ellos, tenían uso de razón, ellos estaban ahí actuando como que si no la tuvieran. Y dice, les dirás a sí mismo, al profeta, le dice Dios, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino, porque ¿por qué este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? ¿Por qué es este pueblo rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decir nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados, y he aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño.
y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. La muerte, el mensaje ahora está mostrando que el pueblo realmente está padeciendo y el castigo viene sobre ellos porque son necios. Mire, la palabra necio se oye bien bonita, pero es bien ofensiva. El contexto en el idioma griego y en el idioma hebreo, el necio era, como decirle, tonto. Ahora ya nos acostumbramos a que le digan tonto a la gente y a uno no lo siente casi ni ofensivo, pero es una persona que no tiene razón. Entonces Dios le dice al profeta, diles esto, dile que lo insensato de la desobediencia de ellos, ahora eso es lo que ha traído el castigo. No quieren entender a los dichos de la razón, o sea, no dicen, bueno, ¿y por qué? El versículo 4 dice, el que se desvía no vuelve al camino, el que se cae no se levanta. ¿Qué es lo normal que puede suceder? Si nosotros vamos y nos caemos, ¿qué es lo que hacemos? Por lógica. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Nos quedamos ahí acostados viendo el cielo? ¿Qué hacemos? Nos levantamos, eso es lo lógico, eso es lo normal. Pero ellos, dice el Señor, se caen y no se levantan. No se levantan. Dice allí también, se desvían y no vuelven al camino. Yo les he contado, irracionalmente yo insistí en que era el camino correcto el que llevaba y me desvié de la ruta que debía llevar. Y aunque me estaban diciendo, por aquí es, yo decía, no hombre, si es por aquí tiene que ser, es que yo no he visto, por aquí era, allá atrás era, da la vuelta, no, es que tiene que haber, necio. Hasta que vi el rótulo que iba llegando a la Unión ya. Yo iba para San Miguel, para arriba, a Perquín, y me iba llegando a la Unión. Entonces, ¿qué hice? Ah, no, yo sigo para la Unión, después de la Unión está Perquín. La razón me dijo que yo tenía que dar la vuelta y regresar a tomar el camino correcto. Y eso es lo que deberíamos de hacer todos nosotros. Cuando estamos en lo incorrecto, usted y yo lo sabemos. O no sabemos cuando estamos haciendo mal. No nos damos cuenta cuando estamos contestando, dando una mala respuesta, tomando una mala actitud, tomando malas decisiones. Todos lo sabemos. Todos sabemos cuando nos estamos arriesgando más de la cuenta y cuando las decisiones que estamos tomando nos someten a un grave riesgo, cuando nos pueden llevar a sufrir mucho. Sin embargo, dice que esta generación se daba cuenta de eso y le daba lo mismo, no regresaba. No regresaba. Mire cómo dice que hacían. Escuché, dice, oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la guerra. ¿Sabe que los caballos, algunos querían tomar la decisión de regresar cuando veían lo candente de la guerra, pero la mayoría cuando sentían la punzada en la panza de los puntas que llevan ahí los, ¿cómo se llaman eso? Los jinetes van con sus espuelas, se llaman esas. Las espuelas se las encajaban en la zanca al pobre caballo y no tenían más que correr, aunque allá adelante supieran que iban a morir. El caballo percibía el peligro y se resiste, pero el otro le hinca las espuelas, como dicen, y lo hace correr hacia la muerte. Entonces estos son como caballos. Están viendo que la guerra los va a matar y siguen de frente a morirse. Mucha gente en este tiempo hace así y el pueblo hacía así en este momento. Ahora si lo traemos a este tiempo, es igual. A la gente le dicen, fíjese que hoy ya no, usted se ha fijado que ya en la televisión por lo menos, y creo que en ningún medio de comunicación, hay anuncios de cigarrillo. Antes decían, Diploma, Delta, y hasta parecía como que el Delta era el cigarrillo que fabricaban en El Salvador y era el cigarrillo para los jóvenes, para las chicas bonitas, para los muchachos esbeltos, y era el que en la playa y en el volcán, y era cuestión de, ay, yo quiero Delta. Todos andaban, la mayoría de muchachos con sus cajetillas Delta. Ya lo más fino era Diplomat para el ejecutivo. Y al final, abajo a los anuncios les ponían un rótulo muy pequeño porque los obligaron a que lo pusieran. Fumar produce cáncer.
Después los obligaron a que el rótulo fuera grande. Y le ponen un gran rótulo: fumar provoca cáncer. ¿Se ha dado cuenta que nadie fuma en este país? ¿Ya se dio cuenta que nadie fuma aquí? ¿Sabe qué hacen los fumadores? En muchos lugares dicen sitio libre de humo. Dice ahí, ¿verdad? Prohibido, zona libre de humo. Entonces sabe uno que no tiene que fumar ahí. ¿Y sabe qué hacen? Se salen a la calle a fumar. ¿No saben que eso les puede provocar cáncer? ¿Cómo no? ¿No saben que eso va a acabar con su garganta? ¿Cómo no? Sí lo saben. Pero lo siguen haciendo. Aunque lo saben, lo siguen haciendo. Entonces es como describe aquí, ¿verdad? Como el caballo que sabe que va a morir, pero bueno, ahí está. Y sigue diciendo todavía: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Dice que los animales saben cuándo les va a tocar morir. Ellos saben cuando ya están muriendo. Usted va a ver un animalito, de repente lo ve todo triste, que va y se arrincona por un lugar porque está muy enfermo. El animalito sabe que va a morir. Ese animal, cuando sabe que va a morir, no anda corriendo igual como si fuera, no, él va y busca un lugar donde morir tranquilamente. El hombre y el pueblo de Dios sabía que iban a tener un castigo severo. La paga del pecado, según lo decía la Escritura, los 10 mandamientos, era la muerte, no había otra. Y aquí en el Antiguo Testamento no se entendía la muerte como la muerte espiritual, se entendía la muerte como la muerte física. Porque cuando una persona pecaba, el castigo era morir apedreado en la mayoría de los casos. Moría. Y cuando tomaron aquella ley, de la ley que le llamaban la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, era: mataste a un familiar mío, pues yo mato uno tuyo. La paga del pecado era muerte. Sin embargo, ellos, a pesar de que sabían que la paga del pecado era muerte, no les importaba. No les importaba. Seguían viviendo de la misma manera. No atendían los dichos de la razón. No actúan en los asuntos espirituales como lo hacían en los asuntos naturales. Cuando las cosas naturales se caen, me levanto. Pero en las cosas espirituales no les importaba. Me caí, fracasé, me da lo mismo. Yo sigo en lo mismo. ¿No es la actitud en este tiempo? ¿No es la actitud que mucha gente tiene en este tiempo? Si de todos modos, después de esta vida no hay otra. Disfrutemos la vida mientras se pueda. De pequeño yo escuchaba un dicho que decían: comamos y bebamos y hagámonos gordos. Y cuando nos cobren, hagámonos sordos. O sea, no se preocupe por endeudarse. Usted déle con todo, que cuando lo demás ahí viene y no lo podremos evitar. No importa, no importaba. Si de todo modo de algo me voy a morir. Y sigue la persona insistiendo en el pecado. ¿Cómo dicen? Somos sabios, dice la Escritura. Fíjense que ellos dicen: ¿cómo decir nosotros? Somos sabios, nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros. Mire, recuerda que dijeron allá: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, porque el templo del Señor estaba en medio de la ciudad, pero eso dijimos que no los hacía santos. Igual aquí, ¿verdad? Ellos decían: pero miren, dice, somos sabios porque la ley de Jehová está con nosotros. Nosotros tenemos la ley de Dios, entonces la sabiduría está con nosotros. ¿Cómo pueden decir eso? Dice la Escritura ahí. Somos sabios únicamente porque tienen la Escritura con ellos. Pero ¿cuál es la sabiduría que tienen? Cuando rechazan y tuercen la palabra de Dios. Dice ahí que aborrecieron la palabra. Los sabios se avergonzaron, dice, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tiene entonces una gente que no actúa de acuerdo a la palabra de Dios? Mira, mucha gente que la llevan de sabios porque contienden con Dios. Y muchos creen que pelear con Dios les da la posibilidad de ganarle a Dios. ¿Usted ha visto esa película que se llama Dios todavía está vivo? ¿Así se llama la película? Dios no está muerto, así se llama. Perdón, yo le cambié el título, ¿verdad? Esa es la versión mía. Dios todavía está vivo. Dios no está muerto. Y hicieron una segunda versión. Dios no está muerto. Porque hay gente que está interesada en demostrar que Dios es una farsa.
y le quieren ganar a Dios. Aún quieren tomar la misma palabra de Dios y ganarle a Dios. Miren qué es lo que hizo el diablo. Tomó la palabra de Dios y con la palabra de Dios quiso ganarle a Jesús. Quiso tergiversar la palabra, y por eso dice aquí, la pluma mentirosa ha cambiado la palabra, la pluma mentirosa de los escribas. O sea, aquellos que copiaban la palabra, aquellos que enseñaban la palabra, eran los que habían cambiado muchas cosas de lo que originalmente Dios le había dicho a Moisés. Le habían cambiado. Por eso hoy muchas veces nosotros encontramos traducciones de la Biblia a los que le faltan algunos versículos que cuando yo por lo menos conocí al Señor estaban ahí. Un par de versículos estaban ahí. Pero con el correr de los años se los han quitado. ¿Cuál es la razón? Porque han encontrado escritos más antiguos de los cuales esa palabra fue traducida, en donde esos comentarios no están. Entonces lo lógico es que dicen, ¿cómo va a ser que un comentario, el más antiguo se lo quiten y el más nuevo sí lo tenga? Eso quiere decir que como hacemos muchos de nosotros, agarramos la palabra, y la Biblia antes no era, la palabra de Dios no era impresa como la nuestra, que se nota cuando yo le pongo algo ahí, era a mano. Entonces el que iba copiando la escritura, muchas veces le iba agregando su propio comentario. Su propio comentario. Y eso hacía que aquel que llegaba a leer esa palabra creía que esa era la verdad. Por eso dicen, los escribas la han cambiado, son mentirosos, han tergiversado la palabra. Como sucede en este tiempo, mucha gente hoy dice, no, esta es la Biblia correcta, porque esta es la Biblia que tiene los signos de puntuación correctos. En el idioma que se escribió la Biblia no habían ni comas ni puntos. No existen esos signos tipográficos. Pero entonces, si usted le agarra la palabra de Dios y le cambia una coma de las que tiene ahí, le cambia el sentido total a la palabra, a la frase. Y entonces ya no significa lo mismo. Hay algunos que han agarrado y dicen, no, es que esta coma va aquí, es que este punto va aquí. Y entonces le cambian el sentido para adecuarlo a su doctrina, que al final va en contravención de todo lo que enseña sobre Jesucristo, sobre su resurrección y sobre su sacrificio por la salvación del mundo. Entonces la gente, los escribas, los encargados, los maestros, por eso dice aquí al final, estábamos leyendo, que tanto dice los sacerdotes, la gente, y todos, dice, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Todos hacen engaño. Entonces no había una forma, el pueblo era rebelde, y los que le enseñaban o encargados de dirigirlo eran rebeldes, entonces estaban totalmente mal. Estaban totalmente mal. Y de repente decían, no, pero es que nosotros estamos haciendo lo correcto, tenemos la palabra de Dios con nosotros, entonces ¿dónde está el engaño? Pero había muchos dioses alrededor de ellos. Y como en este tiempo, yo le conté la semana pasada que a mí me enseñaron los 10 mandamientos, donde faltaba, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba y de lo que está abajo. Ese no existe en esos mandamientos que a mí me enseñaron. Entonces mucha gente le quita las partes que no convienen para su enseñanza, con tal de tener a la gente ahí contenta con ellos. No quieren atender, dice. No quieren. ¿Dónde está la sabiduría? Dice, si los sabios tuercen la palabra de Dios, ¿dónde está la sabiduría? No hay sabio que pueda pelear contra Dios y ganar, por más sabio que sea, por más sabio que sea, por más conocimiento que tenga. El hombre es prueba y error. Así somos, ¿verdad? Prueba y error, prueba y error, prueba y error. Podemos probar 1000 veces hasta que llegamos a obtener lo que queremos, pero pasamos 1000 veces fracasando. Dios no fracasa ni una vez. Dios hizo las cosas al principio y las hizo bien. Y dice que cuando se paró a ver todo lo que había hecho, vio que era muy bueno. Y entonces digo, ahora es tiempo ya de dejar de hacer más creación. Todo. Voy a poner a caminar lo que hizo. Y descansó el séptimo día. Séptimo día para que nosotros lo entendamos. Para Dios no hay día ni hay noche. Entonces no hay sabio. ¿Dónde está la sabiduría? Dice. Entonces cuando la persona actúa así, el castigo es inevitable. Versículo 10. Por tanto, dice, daré a sus mujeres y sus campos a quienes lo conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia.
desde el profeta hasta el sacerdote, están engañando. Miren, en este tiempo, y más en estos tiempos, porque estamos ahora nosotros, la gente se preocupa tanto por el dinero, la gente se preocupa tanto por las posesiones. Escuché a una persona decir un día de estos, en una entrevista que le hicieron, ¿cómo podemos nosotros administrar bien nuestro aguinaldo? Lo primero, dice, porque ellos asumen que el aguinaldo es una gran cantidad de dinero. Tiene que ahorrar, tiene que guardar para los gastos de enero, tiene que dedicar un poco para comprar ropa, tiene que dedicar un poco para la cena del fin de año. Y empiezan a hacer, ¿y de dónde? ¿Verdad? O hago una de cualquiera de esas cosas, pero el aguinaldo no le va a alcanzar para más. No le va a alcanzar para comprar ropa, cena, guardar para la escuela, guardar para el ahorro normal del 20% o 10% que hay que hacer. No va a alcanzar. Sin embargo, yo lo recomiendo. Dice, lo que tienen que hacer al llegar al centro comercial, dice, y ese es un buen consejo, que muchas veces no hemos seguido, particularmente no hemos seguido. Párese enfrente de lo que quiere adquirir y pregúntese, ¿lo necesito o simplemente lo quiero? Porque son diferentes. Veo una pantalla de televisión, por ejemplo, lo más común, porque la gente hoy compra más pantallas de televisión que comida. Veo la pantalla de televisión grande y digo, o la nueva, el nuevo modelo que ya hasta lo manejo a control remoto desde mi celular, ¿lo necesito o simplemente lo quiero? O vámonos con el teléfono celular. El teléfono celular cae dentro de esta descripción, porque usted tiene un teléfono celular y todos tenemos un teléfono celular, pero cuando vamos, yo vi una vez que andábamos con Mario, que a él le robaron su teléfono y estábamos viendo un teléfono para reponerlo. Llegaron a la tienda un matrimonio, dos personas mayores, para comprar el último teléfono de Samsung que acababa de salir, que lo tenían que haber reservado porque era por reserva que estaban. Cada teléfono valía más de $1000, cada teléfono. No tenía mucha diferencia al modelo anterior, pero ya tenía algo agregado, entonces eso lo hacía que costara más de $1000 y usted para comprarlo tenía que reservar. Entonces llegaron, ¿hizo la reserva? Sí, no, hizo la reserva. ¿Sabe cuántos compraron? 2, uno para cada uno. No tenían teléfono, ¿cómo no? Ahí andaban el teléfono en sus manos. Daban ganas de decirle, mire, si va a botar ese, me lo regala. Porque de seguro que no era un teléfono viejo. Pero es, ¿lo necesito o lo quiero? Necesito eso o lo quiero. ¿Sabe qué es lo que pasa con muchas de las cosas que nosotros compramos? Terminan tiradas, terminan haciendo estorbo en la casa, terminan tiradas en algún rincón y al final van para la basura. Dinero que gastamos que pudiéramos invertir en otra cosa. Pero es, ¿lo quiero o lo necesito? Si de verdad necesita, cómprelo. Pero si solamente es porque le gusta la propaganda, la publicidad que le han hecho es muy buena y lo están convenciendo que si no lo tiene no es normal, entonces mejor no lo compre, porque no es una necesidad. Pero la mayoría de la gente se vuelve avara, se vuelve avaricienta. Quieren tener y se olvidan de Dios. Y cuando yo quiero tener cosas materiales, vivo tan ocupado en procurarme todas las cosas materiales que me olvido de Dios. Y entonces ya no doblo rodillas como al principio lo hacíamos. Señor, este es mi primer salario. Ayúdame, Padre, a administrarlo bien. Padre, multiplícalo, bendícelo. Yo necesito tu ayuda, que me oriente, Señor. ¿Qué es lo que voy a comprar con este dinero? Eso lo hacíamos las primeras veces, pero después se nos olvidó. Y después decía una persona, en enero comenzamos a distribuir el aguinaldo del próximo diciembre. Y como hay compañías que así hacen, compre hoy y pague la primera cuota en junio, dicen ellos. Y entonces comenzamos ya a entregar lo que todavía no tenemos en la mano. Eso se llama avaricia. Se apartaban de Dios por buscar la avaricia. Y dice, todo lo que ustedes han logrado, dice, aún sus mujeres y sus campos no van a ser de ustedes, los van a perder. Y va a venir el conquistador. ¿Recuerda el conquistador que venía sobre Judá y sobre Jerusalén? Nabucodonosor. Ellos van a ser los dueños de todo. Sus mujeres, sus territorios, sus cosas que tengan ustedes ya no van a ser suyas, van a ser de ellos. ¿Por qué? Por causa de su pecado, por causa de su avaricia.
por causa de que se dedicaron nada más a conseguir cosas materiales y se apartaron de Dios. Y aún sabiendo que estaban apartándose de Dios, no les importó, se apartaron. Cuando anuncia el castigo, Dios siempre hace algo que a mí me gusta, siempre avisa. Por tanto le dice, si ustedes no se apartan, yo haré esto. Y dice ahí que va a dar su mujer. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad. O sea, muchas personas no les gusta ir al hospital cuando se hacen una herida, una quemada, porque sabe que en el hospital lo van a tratar sin mucho cariño. Y entonces le van a agarrar la herida y hasta que le quitan toda la costra que tiene encima, se lo dejan rosadito, y ahí entonces le ponen un poquito de crema, ¡pam!, le meten un trapo ahí que se le pega. Cuando llega la siguiente cita, no vaya a creer que le echan agua calientita, espere, con cuenta, ¡ra! Entonces, ¿qué hacemos? Cuando yo estaba pequeño, lo que hacíamos era nos echábamos tierra con saliva, lodo en las heridas. Nos echábamos lodo, nos caíamos, nos pegábamos la gran raspada, lo que hacíamos era y nos echábamos lodo en la rodilla. Así hacíamos en aquel tiempo. Los hipotes de hoy no sé qué se echarán, pero nosotros nos echábamos tierra, nos echábamos lodo. Entonces hay muchas heridas que nosotros las estamos ahí, ay, con un gran cariñito, y sabes lo que muchas heridas en lo que terminan, en que se contaminan. Y entonces después de todos modos tengo que ir al hospital para que me curen. ¿Y qué es lo que hice? Alargar el sufrimiento. Entonces curaron la herida con liviandad, o sea, no le dieron mucha importancia, ¿verdad? Pecaron, pero no le dieron mucha importancia. No, hijo, no, hija, si eso es normal. Mira, hijo, mira, hija, si esto es normal. Lo único que tenés que hacer es tener cuidado, ¿oís? Protegete, hija, protegete, hijo. Pero eso es normal. Si el joven tiene que sacar del cuerpo todas esas energías, pero cuídense, porque si no se cuidan, entonces van a tener problemas. Como que si los únicos problemas son ante la sociedad. El verdadero problema del pecado es ante Dios, no ante la sociedad. La sociedad me puede acusar, condenar o me puede perdonar, pero ante Dios es la verdadera razón que yo tengo que dar cuando haya pecado. Entonces ellos dijeron, no lo vieron con liviandad, ¿verdad? Curaron la herida que sí, no le dieron mucha importancia, ¿verdad? Esto son cosas normales. Sí fallaron porque es normal, ¿verdad? Y mire, si en arca abierta hasta el justo peca, hombre, ¿verdad? ¿Ha oído ese dicho? En arca abierta hasta el justo peca. Eso quiere decir que cuando están las cosas a la mano, hasta el que no acostumbra agarra su parte, ¿verdad? Hasta el justo peca, ¿verdad? O sea, allí dejaron el montón de dinero. Hombre, el que nunca haya robado le da la tentación de agarrar su poquito, ¿verdad? Hasta el justo peca. Entonces eso es ver el pecado con liviandad, no darle la importancia que tiene, ¿verdad? Al anunciar el castigo, él dice los motivos que tiene para castigarlos. Dice que codiciaban los bienes de este mundo, versículo 10. Cada uno sigue la avaricia, dice. Obraban falsamente, dicen una cosa y hacen otra. Aparentaban ser piadosos y eran malvados. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan cuando los castigue, dice Jehová. O sea, no, hombre, si ponete un parche aquí, ¿verdad? Ponete un parche en la herida, nadie va a dar cuenta, ponete maquillaje. ¿Sabe lo que hacían los hipotes? A mí nunca me gustó fumar, jamás le encontré sabor a eso. Pero lo que hacían los bichos cuando fumaban marihuana y cuando tomaban mucho licor, que los ojos se ponen rojos. No sé por qué razón técnica los ojos se ponen rojos, pero se ponen rojos. Como que los vasitos sanguíneos del ojo se alteran y entonces se ponen rojos. Entonces antes de llegar a la casa pasaban por la farmacia. Menos de 3 pesos le costaba un botecito así de colirio que se llamaba Iliadín, creo que se llamaba, por si usted lo puede comprar. Iliadín. Y entonces antes de entrar a la casa, miren, chichi, 2 gotitas,
inmediatamente el ojo se ponía blanco, dejaba de estar rojo. Y entonces ya los padres, cuando los veían entrar, ellos entraban abriendo los ojos más de la cuenta para que vieran que estaban blancos, pero iban tronados, como dicen, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ponete parche. No, hombre, ponete parche en el pecadito, ¿verdad? 3 días no salgas de tu cuarto y ese es tu castigo, ¿verdad? Por eso es que dice ahí, ellos dicen que son piadosos, pero no lo son. Dicen que tienen la palabra de Dios con ellos, pero no les importa. Desde los más pequeños hasta los sacerdotes y todos aquellos que enseñan, han torcido la palabra. Todos están pensando que son sabios solo porque tienen la escritura. Ah, que yo tengo la palabra. Sí, pero tener la palabra no es vivir la palabra. No viven nada de lo que dicen. Lo que ellos dicen y lo que hacen es totalmente opuesto. Así es que, ¿qué va a pasar con ellos? Dice, todos van a caer, dice, el día que Dios venga. O sea, nadie se va a escapar cuando Dios venga en juicio. Ni porque me haya muerto. Aunque yo me haya muerto, yo voy a ser levantado a recibir mi justo premio por la forma que yo viví mientras estaba aquí. Así que no creamos que porque yo me morí hasta ahí se llegó ya. No, es que aquí nadie se va debiendo nada. Pues, ¿cómo no? Si lo que padecemos aquí no es nada con lo que la justa paga que yo merezco por lo que hice. Entonces cuando venga el Señor, van a ser levantados los muertos para recibir su juicio, su paga, su premio. Al igual que van a ser levantados los justos para recibir su premio. Vamos a seguir torciendo la escritura. Hay que tener mucho cuidado con eso porque hay mucha gente que tuerce la escritura. Describe la confusión y la consternación que se hallaba todo el país, o sea, estaban confundidos, estaban ahí un poco asustados, sin embargo no cambiaban. Entonces dice el Señor, los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Eso quiere decir, no habrá fruto en ninguno de ellos, no habrá nada bueno en ninguno de ellos. No van a tener cosas agradables porque el fruto siempre es bueno para comer, pero no habrá nada que puedan ofrecer, no habrá nada que ellos puedan encontrar. Dice la Escritura. Y luego dice, ¿por qué nos estamos sentados? ¿Por qué siguen tranquilos? ¿Quiere decir eso? ¿Por qué siguen tranquilos? ¿Acaso no están oyendo lo que viene si ustedes no cambian? ¿Por qué siguen tranquilos? Es lo que pasa hoy. Mire, lo que pasa hoy es que en la iglesia se predica y se habla contra el pecado y se habla contra un montón de cosas que desagradan a Dios, y sin embargo la gente, mucha gente entra y sale y le da lo mismo. Hablábamos hace unos minutos antes de iniciar la clase que hay mucha gente que llegan a las iglesias a comer, a sentarse afuera, a conversar, y termina el culto y se van para sus casas. Lo que menos hicieron es oír palabra de Dios, ni meditar en su forma o estilo de vida. Lo que llegaron es a estar un momento con amigos, compartiendo un momento con amigos. Pero eso no es ir a edificar su vida. ¿Qué va a oír nada que el que esté afuera conversando y comiendo y mientras el culto se está desarrollando? No va a oír nada, no va a aprovechar nada. Por lo tanto va a seguir igual, va a seguir igual. Y si encuentra a alguien que le dice, no se preocupe, hermano, no se preocupe, mire, pídale perdón a Dios y es suficiente. Oye, además la palabra dice, y encontramos versículos que justifican el hecho de que yo no tenga que avergonzarme de lo que hice, y que me sienta hasta orgulloso en ciertos casos de haber hecho lo que hice. Dice, ¿por qué no estamos sentados? Reunidos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos ahí. Mejor que nos reunamos y vayamos a morir cerca del santo. Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha de beber agua de hiel porque pecamos contra Jehová. Mire, que el profeta está haciendo honor a su apodo, ¿verdad? Está lamentándose, está sufriendo por el pueblo y se incluye él. Dice, reunámonos, entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos ahí. ¿Por qué? Porque Dios nos está haciendo sufrir, nos va a hacer pasar malos momentos porque hemos pecado contra él. Hemos pecado contra él. Esperamos paz y no hubo quien día de curación, y no hubo bien día de curación y aquí turbación. Esperamos paz y hubo solo guerra, intranquilidad. No es cierto que todos decimos, bueno, pues la paz del Señor, y uno de los saludos del pueblo de Dios era Shalom. Y cuando decían Shalom, la paz esté contigo,
Pero no es cierto que la mayoría de hogares cristianos viven en guerra, viven discutiendo, viven peleando, viven ofendiéndose, viven gritando los hijos a los padres, desobedeciéndose, señalándole los defectos a los padres. Los hijos no tienen ningún derecho a señalar el defecto a los padres, aunque se estén equivocando, lo tienen que decir amorosamente, amigablemente. Pero hay hijos que, mira, creo que está... No es la forma, no es la forma. Y hay muchos padres que se ensañan en sus hijos y desahogan toda su ira y todo el trauma que les provocaron desde niños, castigándolos mucho. Así me criaron a mí, y van con los hijos como que fueran piedras a lo que les están castigando. Entonces, pero dice aquí, buscamos paz, dice, pero no hubo bien. Buscamos sanar nuestras heridas y lo único que hicieron fue restregárnoslas y dejárnoslas más abiertas. Desde Dan, que es una ciudad, se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. Porque aquí yo envío sobre vosotros serpientes áspides, contra las cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Hay un chiste que sacaron ahí en uno de esos programas de bromas con cámara escondida, que se meten en un ascensor, se mete un hombre disfrazado como que fuera un hindú con un cesto, y entra la otra persona al ascensor, y de repente en el cesto se sale la serpiente, la cobra, y sale una gran cobra haciéndole ¡ay! La gente así, y todos traumados, y el hombre no puede detener la cobra porque no, le dice, tome, aquí está esta flauta, tóquele una canción a la cobra porque es la única manera. Y la gente, miren, en su temor soplando ¿a quién se le va a ocurrir que porque yo sople una cosa de esas va a tranquilizar la cobra? Pero hay muchas veces que así creemos, que voy a sonar el pito y lo que me está queriendo dañar va a tranquilizarse. Es mentir, es un engaño del diablo. El devorador viene y no respeta que yo toque el pito. Lo único que lo detiene es la santidad, porque cuando hay santidad en mi vida hay un escudo que me cubre, que se llama Espíritu Santo, y hay uno que guerrea a favor mío, que se llama Jehová de los ejércitos, y hay uno que entregó su vida para pagar mi culpa, que se llama Jesús, el Hijo de Dios. Pero mientras tanto puedo sonar el pito que sea, y la cobra va a seguir con la intención de morderme. Dice la Escritura en los últimos versículos, a causa de esto de envío serpientes, áspides, contra los cuales no hay encantamiento, quiere decir, no van a poder detener a Nabucodonosor, no lo van a poder detener. Él va a venir y los va a destruir, les va a robar, les va a quitar todo, eso no va a poder ser detenido. A causa de mi fuerte dolor, dice el profeta, sigue lamentándose, mi corazón desfallece en mí. Profeta llorón, profeta lamentándose. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿Acaso no existe Dios? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Dice el Señor. ¿No estaba Dios ahí en medio de ustedes? ¿No estaba ahí el rey que ustedes mismos pidieron? Y entonces, ¿por qué buscan imágenes y no buscan al Dios verdadero? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos, dice el pueblo. Y entonces no estaba Dios ahí, no hemos sido salvos. Quebrantado estoy, dice, por el quebrantamiento de mi pueblo, entenebrecido estoy, o sea, muy triste, espanto, me ha arrebatado, me siento muy atemorizado. No hay bálsamo en Galaad. ¿Sabe lo que es el bálsamo? ¿Sabe lo que es el bálsamo? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Para qué sirve el bálsamo? En general, para curar, para eso sirve el bálsamo. Para curar. Entonces, no hay bálsamo, no hay nada que cure a la gente que vive aquí en este pueblo. Galaad dice ahí. No hay médico, no hay alguien que lleve una palabra sana. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? El pueblo se siente afectado, el profeta se siente adolorido, está angustiado. Pequeñas eran sus esperanzas. No hay bálsamo en Galaad, está buscando quién puede ayudarle. No hay médico que venga a ayudar. Ahora, Dios estaba con ellos, lo tenían a él. Dios les hablaba la verdad a través del profeta. Con eso,
el pueblo debería de haber tenido suficiente para saber que estaban enfermos y que necesitaban medicina para ir al arrepentimiento. Pero no era en realidad el que no tuvieran médico, el que no tuvieran medicina, era que ellos querían estar sometidos al pecado. En este tiempo nadie puede decir, es que yo peco porque nadie me habla, es que yo peco porque a mí nadie me dijo, es que yo desobedezco porque a mí nadie me advirtió. Estamos sobreadvertidos. Aquello que antes se llamaba la caja del diablo se ha convertido en un micrófono, en un parlante de Dios, donde nos bombardean a cada rato. Usted se pone a hacer un zapping en la televisión y va a encontrar por lo menos 5 o 6 canales que le hablan de la palabra de Dios. ¿En cuánto nos detenemos? Ahora ya ninguno, porque ahora la mayoría tienen Netflix. Y entonces en vez de ver los canales que hablan de Dios, mira la película. Esta está interesante. Y se sienta 2 horas a ver una película, pero no aguanta 40 minutos oyendo un mensaje de la palabra de Dios. No lo soporta y lo cambia antes del tiempo. Y se lo puedo garantizar que así es. No aguantamos mucho tiempo oyendo palabra de Dios. Y lo pasamos. En el Facebook muchas veces publican cosas que hablan de Dios. Y cuando escuchamos un hombre o una mujer que está hablando de Dios, oímos las primeras 30 segundos, lo pasamos al siguiente. Porque nos divierten más los memes, nos divierten más las bromas, eso sí nos divierte. Y ahí sí dedicamos horas viendo esos reels de videos cómicos, graciosos, de accidentes que le pasan a otra gente y los cuales nos causan mucha risa, mucha alegría. No es que no estemos advertidos, no es que el pueblo no tuviera palabra, no es que no hubiera médicos, no es que no hubiera medicina, no es que no hubiese existido para ellos la forma de advertirles que estaban haciendo mal, es que no querían cambiar. Y aunque Dios les estaba diciendo, allá arriba, mire, del norte, desde Dan, desde más allá de Dan viene, se oye el ruido del ejército que viene a terminarlos, la gente no cambiaba, seguían en lo mismo. Y aunque a nosotros nos estén diciendo, la paga del pecado es muerte, el Señor viene pronto, ¿sabe lo que hacemos? Desde que yo conozco a Jesús, oigo que Jesús viene pronto y no viene. Entonces, eso debe ser nada más una expresión para mantenernos preocupados. Y entonces vivimos tranquilos. Nos dice, Cristo viene pronto, sí. Y lo visualizamos dentro de 1000 años. Por más tiempo quizás. Ya no nos preocupamos. Como en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, Cristo viene pronto. Mañana quizás viene el Señor. Y entonces surgió un dicho que se usa hasta el día de hoy. Vivamos hoy como que Cristo viene hoy. Vivamos como que Cristo viene hoy. Pero trabajemos como que viene dentro de 1000 años. Ninguna de las dos cosas hacemos. Ni vivimos como que Cristo viene hoy, ni trabajamos como que faltan 1000 años para que venga. No hacemos ninguna de las dos cosas. La mayoría de personas nos dedicamos a un día a la semana o 2 días a la semana, sentarnos a escuchar en una iglesia un mensaje y después seguimos viviendo de la misma manera que vivimos siempre, sin más preocupación. Qué duro, ¿eh? Pero así es en un 90% la realidad. Dios está hablando en el capítulo 8 a su pueblo. Y Dios nos está hablando esta mañana a cada uno de nosotros. Y hay un profeta que estaba llorando por ellos y hay un Jesucristo que está llorando por nosotros en este tiempo. Padre, te agradezco, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Ayúdanos a entender, Señor, que esta palabra no era solo para aquel pueblo, Dios, en aquel tiempo. Esta palabra es para mí, es para nosotros. Tú estabas advirtiendo a aquel pueblo que la justa paga por su desobediencia era la invasión de los ejércitos enemigos que iban a apoderarse de todo lo que tenían y iban a destruirlos. Y tú nos estás advirtiendo hoy, Señor, que la justa paga por nuestra desobediencia es la muerte y es el sufrimiento. Padre, que estas palabras no caigan en saco roto, Señor, ni entren por un oído y salgan por el otro, que hagan algo en nosotros. ¿Por qué seguimos sentados? Dice tu palabra. ¿Por qué seguimos sentados? Decía el profeta. ¿Por qué seguimos tranquilos, Señor? Despierta en nosotros un espíritu, Señor Jesús, de inquietud que nos mueva a ser diferentes.
que nos mueva a buscarte, que nos mueva a arrepentirnos, a cambiar nuestro estilo de vida, Señor. El pasado no lo podemos cambiar, pero podemos garantizar mi hoy y mi mañana, Señor. Ayúdame a hacerlo. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra que está con nosotros. Gracias porque es medicina para mi vida. Gracias, Señor, porque es voz en medio del desierto para mí, Señor. Gracias. En el nombre glorioso de Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén.